Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de febrero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ser los primeros, ser el primero, buscar ser servido, es una condición que tiene todo hombre, varón y mujer. Todos buscamos el lugar superior. Queremos que en la medida de lo posible los demás estén siempre a nuestro servicio, a nuestra disposición. Característica, por ejemplo, de los reyes de la tierra. El rey era como un dios en las comunidades antiguas. Bueno, y todo funcionario importante en el día actual, más o menos se cree un rey también. A veces en un puestito que si uno lo evalúa así a nivel muy general, pero hasta que tenga un puesto de cierto poder respecto de los empleados que están bajo su control, se siente, sí, como un ser poderoso. Buscar ejercer el dominio sobre los demás. Fíjese, esto está mostrando una cosa que también, desde el punto de vista de un juicio cristiano y honesto, y si es cristiano es honesto, claro está mostrando esto, sí. Está mostrando la soberbia, el orgullo, que es una falta, que es un pecado delante de Dios. Siempre decimos que la humildad es la raíz del árbol de la sabiduría. Bueno, el orgullo, la soberbia, aparte de ser un pecado capital, es la raíz del árbol de la muerte. Sí, de todo lo contrario comparado con lo que Dios quiere y hace finalmente en nosotros. Fíjense, acá se dice que Jesús con sus discípulos iban transitando por la Galilea, pero en realidad iba hablando como en privado con ellos. No quería trascender así, en este caso, a nivel público. Claro, estaba instruyendo a sus discípulos y les estaba diciendo algo que los discípulos tenían que saber porque serían aquellos que habrían de seguirlo, que tenía que ser muerto por los hombres y resucitar después del 3er día, después de 3 días, resucitar. ¿Qué querrá decir resucitar?, se preguntaban los discípulos. No entendían, sí, como no entendían tantas otras cosas, claro está. Pero no se animaron a preguntarle. Había cosas que a Jesús no se animaban a preguntarle. Ahora finalmente llegaron al destino, a la casa en Cafarnaún, y ahí Jesús, que lo había advertido, les pregunta a ellos de qué habían estado discutiendo durante el camino, porque venían discutiendo ellos. También se callaron la boca ahí. Pero Jesús percibió todo eso. Y percibió que lo que discutían, ¿qué era? ¿Quién era el más importante entre el grupo de los 12? ¿Quién era el más importante?
Hemos visto en los evangelios, en otros relatos, en otras oportunidades, hermanos, cuando, por ejemplo, la madre de Juan y Santiago se acercó a Jesús a pedirle que sus hijos ocuparan un lugar de privilegio en el reino ya consumado. No entendían, no lo entiende el orgullo humano por lo que dijimos al principio. No entienden lo que Jesús les dice. Y lo que Jesús les dice es que el que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser servido, que sea él el primero en servir. Y el Señor no solamente con la palabra nos instruyó, naturalmente primero con la palabra, pero con la palabra encarnada. Él era la palabra encarnada, hacía lo que decía. Fíjese cuántos ejemplos tenemos al respecto. Por ejemplo, en grado sumo, un ejemplo que nos sirve para medir la humildad del Señor y el servicio que está dispuesto a hacer. Primero y por sobre todas las cosas, pone su vida por amor a todos. Su vida. Entrega su vida por amor a los otros. Y estaba recordando un episodio cuando lava los pies de sus discípulos. En la última cena, ¿sí? Tarea netamente de esclavos, claro está. Y lo hacía en señal de servicio y humildad. Vino a servir y nos sirvió a todos. Y de ahí la enseñanza de Jesús, que tiene como un centro, como un núcleo de esta esfera de la sabiduría verdaderamente, ¿qué cosa? Que el que quiera ser el primero se haga el último, servidor de todos. Que su capacidad, digamos, de sabiduría, la muestre a partir de la humildad. Y la humildad tiene como rasgo saliente el servicio. El reino de los cielos es el reino del servicio. Por eso el ejemplo que les pone Jesús ahí a los 12, tomando un niño, dice, a menos que sean como niños, que se hagan como un niño. El niño siempre es el menos socialmente considerado en el seno de una comunidad, porque naturalmente el niño no tiene las capacidades, no tiene el crecimiento adulto, no ha llegado a ostentar lugares de poder, sino que siempre está subordinado al mandato de los mayores. Bueno, aquí el discípulo verdadero del Señor, el que verdaderamente es rey en este reino del servicio, es aquel que esté siempre dispuesto a cumplir el mandato de la sabiduría en este caso, el mandato de lo que verdaderamente es reino de la vida. Y eso se hace desde el servicio al otro, buscar en el otro lo mejor para el otro. Hacer bien al otro, como nos enseña el Señor en su Sermón del Monte, hacerle el bien. Y contestar siempre, aunque sea el mal, el daño, contestarlo con el bien, contestarlo desde el amor. Y el amor supone el servicio, y el servicio es un mérito, verdaderamente puede ser aquilatado, atesorado como mérito delante de Dios, porque así lo mide y lo enseña Dios en Cristo Jesús. Así que mayor es posiblemente el menos apreciado desde el punto de vista del humano juicio. Desde ese punto de vista quizás sea el esclavo, el sirviente, y no parece ser un rey precisamente. Bueno, desde el punto de vista de la locura del amor de Dios, sí, fíjese, se reina desde esa manera, sirviendo, siendo útil. No siendo aquel que busca ser servido por los otros y finalmente lo único que cumple es un oficio inútil que no le sirve a nadie. ¿Qué te parece, Patricia? Ojalá, Miguel, que en este día empecemos a ser personas disponibles y al servicio de los demás para gloria de Dios. Verdaderamente, Patricia, como decimos cotidianamente, Dios quiera, y Dios siempre quiere, y quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor es esto, que seamos verdaderos y útiles servidores de nuestro prójimo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de servicio, de humildad, de amor, tu espíritu, Señor, de vida, lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.